Agenda al Día con Hernán Higuera. Estamos en la mesa de trabajo junto a Nils Olsen, candidato a la Asamblea por ADN. Vamos a hablar de sus propuestas para el país. Y claro, después del debate presidencial de la noche de ayer, nos preguntamos si todo lo que ofertaron los candidatos es posible si no tienen una mayoría en la Asamblea. Y eso es lo que le pregunto a Nils Olsen. La decisión del candidato Noboa es ratificarse en el poder y cambiar la gobernabilidad del país. ¿Están lo suficientemente apoyados como para llegar con un bloque a la Asamblea que haga el empuje y el refuerzo para las decisiones que el gobierno tiene pensado tomar si es que es reelecto? Hernán, buenos días. Un saludo a todos los que nos acompañan en esta mañana. Definitivamente, para tener gobernabilidad y para poder sacar adelante todas las propuestas que estamos construyendo como gobierno, como bloque, necesitamos tener un buen número de asambleístas dentro de la Asamblea. De lo contrario, vamos a pasar por los mismos problemas que hemos pasado en gobiernos anteriores, que tenemos una asamblea obstructiva que busca ponerle el pie al Ejecutivo y que está trabajando principalmente para intereses particulares y no intereses de país, que es la generación o la construcción de buenas leyes y también de la fiscalización. El presidente creo que ha hecho un excelente trabajo en reunir a varios profesionales de diferentes ámbitos, del sector privado, de la academia, del sector público, para poder tener un buen grupo de asambleístas que esté proactivamente construyendo políticas públicas para el desarrollo de nuestro país. Después del debate de ayer, vimos un presidente, digamos, un poco apagado, no quiso confrontar, no contestó algunas preguntas. ¿Eso les ayuda o no a ustedes en la campaña? Yo no lo describiría como un presidente apagado, lo describiría al contrario, un presidente sereno, que se mantuvo a la altura del debate, no cayó en confrontaciones. Me pareció que la mayoría de los candidatos fueron con un solo objetivo, que fue criticar y atacar al presidente. Fueron pocos candidatos que presentaron propuestas. Ciertas propuestas eran muy buenas, sin embargo, que ya se están ejecutando en este momento por el gobierno del presidente Daniel Noboa. La mayoría hablaron de una constituyente porque creen que ya la actual constitución no es factible para la aplicación de los planes y proyectos que tienen los candidatos. Y en ese sentido, los asambleístas tendrían como muy poco tiempo si es que se llega a concretar una constituyente. Bueno, aquí seguimos la visión, el liderazgo del presidente Daniel Noboa, y cualquiera que sea la decisión que vaya a tomar una vez que sea electo presidente para el periodo 2025-2029, lograremos trabajar en equipo lo que él decida realizar. Por ahora en la campaña, ¿cuál es su propuesta? ¿Qué planes lleva la Asamblea? Personalmente estoy trabajando en 3 propuestas de leyes que tienen como objetivo la creación de empleos de alta calidad y del desarrollo de industrias emergentes. La primera propuesta es la Ley de Economía Naranja o la Ley de las Industrias Creativas. La segunda es la Ley de Fortalecimiento al Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Y la tercera es la Ley Orgánica de Turismo Sostenible. ¿Cómo crear empleos? Bueno, aquí con estas 3 tenemos diferentes maneras de generar un entorno favorable para nuestro país, para generar empleos de alta calidad en industrias emergentes en países como el nuestro. Por ejemplo, en la industria creativa o la Ley de Economía Naranja representa todos los sectores creativos del país, los gestores culturales, actores, cantantes, desde poetas, gastronomía, tecnología, emprendimientos, los videojuegos, entre otros. Aquí casos de éxito mismo en la región que ha funcionado bastante bien. Por ejemplo, en Colombia, en el año 2019 se generó la Ley de Economía Naranja y hoy por hoy las industrias creativas en Colombia representa más del 3.5% del PIB. Luego tenemos el ejemplo de México, que es uno de los principales exportadores de videojuegos, de películas en toda Latinoamérica. Y luego también Corea del Sur, con su K-pop, con su música, cine, que han logrado no solo exportar producciones audiovisuales al mundo, sino también promocionar su destino a través de producciones rodadas en su país, al igual que lo ha hecho México y también Colombia. Creo que en el Ecuador el sector creativo ha sido desatendido, abandonado, pocas veces escuchado, y eso tiene que cambiar. El ecuatoriano es creativo, tiene mucho talento,
pero necesita las políticas públicas para poder desarrollarse en el entorno favorable que requieren. ¿Cuántos empleos crearía con todas estas propuestas? Bueno, el presidente Daniel Noboa tiene como objetivo la creación de 1 millón de empleos. Luego hay varios tipos de leyes que van a contribuir a alcanzar el objetivo de 1 millón de empleos en el próximo periodo del presidente Daniel Noboa. Con la ley de fortalecimiento del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, en cambio, tiene 3 objetivos principalmente. El primero es, bueno, obviamente cuidar las áreas protegidas del Ecuador, que representa el 23% de nuestro territorio. Luego, cuidar o evitar incendios forestales, combatir la minería ilegal también y convertir las áreas protegidas del Ecuador en espacios rentables que contribuyan al desarrollo económico de nuestro país. Mejorar la infraestructura, los senderos, que los guardaparques tengan mayores recursos, no solo económicos, sino también tecnológicos como drones, que los guardaparques puedan aprender y retener cuando ven a una persona infringiendo la normativa o la ley dentro de las áreas protegidas también. Esto es una deuda que se le tiene a los guardaparques y a las áreas protegidas desde hace muchísimo tiempo y que busca que esta ley se convierta en el vehículo para proteger no el 23% de nuestros bosques y mares, sino el 30% de nuestros bosques y nuestros mares, para poder cumplir con el tratado internacional que el Ecuador firmó hace unos años en Agenda 2030. ¿Cómo usted conoce la realidad turística del país, por ministro, por algún tiempo? ¿Cómo potenciar el turismo? ¿Cómo hacer que la economía del turista nacional, del turista local, alcance para disfrutar de las maravillas que tiene el Ecuador? Por supuesto, usted sabe, Hernán, fui ministro de Turismo por un poco más de 3 años, pero formo parte del sector turístico por más de 10 años, desde el sector privado con mi emprendimiento y con mis empresas. Soy un fiel creyente que el Ecuador puede vivir de la industria de turismo. Cuando empezó mi gestión, la industria de turismo era la 9ª industria más importante para el Ecuador en términos de exportaciones, no mineras y no petroleras. Hoy por hoy es la 3ª industria más importante del Ecuador, luego del camarón y el banano. Pero eso no es suficiente. Yo creo que el Ecuador puede vivir del turismo y que la industria de turismo puede convertirse en la primera industria de exportaciones de nuestro país en un mediano plazo, siempre y cuando exista la política pública y las condiciones de país para que el sector pueda desarrollarse. Hoy por hoy la industria de turismo emplea más de 600.000 personas de manera directa e indirecta en el Ecuador. Y esto podría incrementarse a 800, 900 mil dólares. ¿Y cómo hacer de acceso al turista nacional? ¿Perdón? ¿Cómo hacer que eso tenga acceso del turista nacional? Claro, bueno, justamente vi al ministro Mateo Estrella la semana pasada lanzar una campaña de promoción para poder impulsar el turismo doméstico. Hay que saber que la industria de turismo es una industria muy sensible a factores externos como inestabilidad política, fenómenos naturales, entre otros. Sin embargo, en la ley económica urgente de turismo que presentó el presidente Noboa en marzo pasado y que fue aprobado y que casi no es aprobado por ciertos opositores políticos, le dio a la industria de turismo alivio financiero para enfrentar las diferentes crisis por las que ha pasado el Ecuador y que ha afectado a nuestro sector. Pero el más importante, Hernán, es el incremento en el presupuesto del Fondo de Promoción. Cuando yo fui ministro de Turismo en los 3 años, yo tuve un promedio de $5 millones para invertir en la promoción nacional y en la promoción internacional. $5 millones. ¿Usted sabe, Hernán, cuánto recauda el Ministerio de Turismo a través de las tasas? $70 millones. Las tasas que fueron creadas en el 2015 con el único objetivo de que vayan a un fondo de promoción y que esos recursos sean invertidos en la promoción del Ecuador. Lastimosamente, cuando se generaron las tasas, no se creó el vehículo legal para que el Ministerio de Turismo se convierta en el administrador de esos recursos. En la Ley Económica Urgente de Turismo generamos el vehículo legal y a partir de enero de este año el Ministerio de Turismo tiene un presupuesto ya no de $5 millones, de $30 millones para invertir en la promoción del país, en la competitividad y en el desarrollo turístico. Bueno, de llegar a la Asamblea, ¿cuántos le acompañarían a usted para hacer un bloque que dé gobernabilidad? Según lo que han visto en la campaña, en las calles. Sí, te lo puedo decir, pero Hernán, con la verdad, a ver. Por supuesto, la verdad es que estoy
estoy bastante optimista y creo que vamos a lograr que ADN se convierta en la primera fuerza política de nuestro país. Y te lo digo por la sensibilidad, por el olfato político que siento en las calles. Justamente en los últimos días estuvimos... ¿Cuántos asambleístas calculan? ¿Perdón? ¿Cuántos asambleístas? Espero que sean más de 55, 60 asambleístas que nos acompañen como bloque. Veamos si es cierto, ¿no? Después de las elecciones. Lo vamos a ver. De lo Todavía contrario, el mensaje sería lo otro. ¿Perdón? De lo contrario, el mensaje sería lo otro, que no están apoyando al presidente. Claro, definitivamente, pero como te digo, en las calles siento que hay un gran apoyo al presidente, pero sí es importante, Hernán, aquí hacer antes de salir a corte o terminar con la entrevista, es que para tener gobernabilidad y para poder sobrepasar la falta de gobernabilidad que ha atravesado el país en los últimos años, necesitamos mayoría en la Asamblea y necesitamos ese voto en plancha para no dispersar el voto por ADN 7, lista 7. Gracias. Niels Olsen, candidato a la Asamblea por ADN, lo han escuchado ustedes con sus propuestas y sus objetivos en caso de llegar a la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Buen día. Muchísimas gracias, Hernán, que tengas un buen día. 6:52.